Bueno, a ver cómo andamos en esta segunda etapa. Eh, sí, lo que pasa es que ya no te hagas problema, Pablo, porque lo que voy a hacer es, esto se lo subo. No te preocupes porque te lo subo esto. No te preocupes, Pablo, porque esto después te lo subo directamente. Sí, este PDF te lo subo. Se lo subo al campus. Esa es la idea. Así se van enganchando. Un mosquito acá dando vueltas. Vamos a ver si se va. Estamos de vuelta unos cuantos ya. Sí, sí, Mica, es decir, cuando vas al video, vas a la clase específicamente, van a tener el video y directamente te hace el enlace a YouTube, directamente. En el Classroom, en lugar de guardar el archivo específicamente donde, en el Classroom, hay una posibilidad que te lo permite en el caso de nosotros, y lo que hace es redireccionarte directamente a YouTube. Sí, 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 no hay problema. Así que, bueno, vamos a ir arrancando, ¿eh? Diapositiva anterior, empalmamos acá y después seguimos con otra. Insisto, estamos cerrando la idea de que, de lo que es el análisis, ¿está? Que ahora ya entramos en lo que es el detallado, el global. Bueno, fíjense un detalle, acá. Lo que hablamos hace un ratito, que eran los niveles de seguridad, ¿está? Eso fue lo que hablamos hace unos minutitos, ¿eh? Listo, no estaba leyendo ahí. ¿Y qué comentamos? Análisis periódico de los momentos, está, grados de avance, eso lo hablamos. ¿Qué recursos afectas y qué inconvenientes aparecen? ¿Está? Todos estos elementos son los que nos tienen que permitir a nosotros saber dónde estamos parados. ¿Eh? Por eso dice la descripción del sistema bajo estudio, es decir, de todo lo que estamos mirando, bueno, vamos a poder entrar a qué? A dar detalles de cada uno de ellos. ¿Eh? Voy a avanzar un cachito. Y ahí entramos, fíjense, con el diagnóstico caemos en el detallado. Y acá aparece un poquito más minucioso todo. Le voy a hacer una ley rápida y vamos a ir tocando los temas. Recolectar las necesidades no satisfechas de los usuarios, porque ya entramos a mirar infinito. Análisis de los sectores de cada área, las operaciones que tienen en cada área y el volumen. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla del volumen de datos, supongamos, ventas. Perfecto. ¿Cuántas ventas procesamos por día? ¿Está? Por decir, ¿no? ¿Cuál es el volumen que estamos operando? El tipo de información que se maneja. Análisis de los formularios. Formularios involucrados es genérico. Es decir, como todo proceso nos dice, che, bueno, perfecto, vamos a analizar ahora cuál es la entrada, qué hace el proceso y qué información sale a la salida. ¿Está? ¿Qué significa? Si nosotros el sistema lo utilizamos específicamente para el área de stock, bueno, yo quiero saber cuánto es el nivel que tenemos de reposición de mercadería, si tengo que definir cuándo tengo que comprar o no. Entonces, de acuerdo a las ventas, el proceso me tendrá que determinar cómo nos estamos manejando con los proveedores para que me puedan también que reponer la mercadería. ¿Está? Cantidad de formularios o accesos genérico, a eso se refiere, y archivos y forma de almacenamiento. Eso es lo genérico ahora que vamos a empezar a mirar, porque vamos a tocar un poquitito el concepto de archivos. ¿Qué son los archivos? En general, está, y una pequeña descripción del concepto de archivo. ¿Está? Hay varios elementos que fueron saliendo de la charla que ahora vamos a empezar a, ¿qué? A profundizar. Avanzamos un cachito.
Ahí dice, tareas a desarrollar. Análisis de consistencia y validación. Vamos a hablar ahora de lo que es la consistencia y de lo que es la validación. En un área, cualquiera que tenga la organización que maneja datos, genéricamente se habla primero del análisis de consistencia y después el de validación. Y la consistencia en general, por definición, es el valor del dato por sí mismo. Y vos decís, ¿qué le quiero decir? Pues, ¿qué me querés decir? Vamos a hablar entonces de lo que hace la consistencia. Que después lo vamos a tratar, pero igual para el caso vale explicarlo ahora. La consistencia con respecto a la información, al dato, como se estoy diciendo, tiene distintos aspectos. Uno que hace a la consistencia es, por ejemplo, el formato del dato. ¿Qué significa esto del formato del dato? Voy a ir a un ejemplo, sencillo. ¿Cómo son a las actuales? Voy a hacer referencia, ¿no? O ¿cómo es el tema de las patentes de los autos? Ahora, ¿cómo vienen las patentes en los autos? ¿Cuál es el formato preestablecido para el auto? ¿Cómo viene? Al comienzo viene cabecera de ¿qué? 2 letras, claro, 2 letras, 3 números y ¿qué? Y 2 letras. Eso, claro, tal cual, como dicen ahí. Digamos que esa es la cabecera de la patente. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que si a ustedes, hipotéticamente, por decir, que traes una compañía de seguro y están trabajando en una compañía de seguro y dice, a ver la patente, y dices, ¿pero qué son? Por no decir otra cosa, porque queda grabado. ¿Qué me pusieron? ¿Las 4 letras acá y los 3 números atrás? ¿Cómo es esto? ¿Qué hicieron acá? ¿Está? Ustedes si le clavan las 4 letras y los 3 números, le van a decir, querido, esto está mal. No está respetando el formato. ¿Se entiende? Si la empresa trabaja con clientes y el cliente tiene un número de cliente acompañado con una letra, tiene que ser un número acompañado con una letra o con un par de letras. Eso sería un error típico de ¿qué? De consistencia. ¿Se entiende? Otro elemento que hace a la consistencia, porque hablamos de formato. Otro elemento que hace a la consistencia es el dígito verificador. ¿Qué es el dígito verificador? El quill barra quit. 2 números, el documento o el número de asociación, ¿está? Y después un número más. Ese número responde ¿a qué? A la secuencia numérica que tenemos antes. Si nosotros queremos sacar nuestro comprobante de quill, ponemos los 2 números adelante, nuestro documento, y le erramos ¿a qué? Al número que está atrás, ¿qué nos va a decir automáticamente? Que el quill es inválido. ¿Está? Es un error también de consistencia, porque lo que hemos hecho es cometer un error en colocar el número. ¿Se entiende? Otro tema que hace la consistencia, ¿está? ¿Me siguen hasta acá? Son errores que se pueden analizar rápidamente, que es el rango. ¿Está? Es el tema del rango. Entonces, un tema de rango tiene lo siguiente. El tema del rango lo que hace es, por ejemplo, determinar cuál es qué, el mínimo o el máximo. Entonces, ¿qué pasa con el tema del rango? Supongamos esto, que, no sé, en el listado que nos dio la facultad, que yo se los puse en PDF, me aparece una persona con número de documento 4 millones. ¿Qué pasa? Si yo en el aula, acá porque no las puedo ver, porque tienen bloqueadas las cámaras, pero si en el aula, yo cuando, ¿vieron cómo se hacen todas las cursadas? Que cuando uno tiene el listado, uno le dice quién está inhabilitado, quién no. Si yo cuando encaro el listado y veo un número de documentos, 4 millones, y los miro a todos ustedes, acá Mica dice, es muy, claro, es muy mayor, como dice Mica. No, 4 millones todavía sigue siendo nativo, sigue siendo argentino. Los extranjeros son del 90 para arriba, los millones.
Ahora, ¿qué pasa? Sí, hay como dice Mica, de 94 para... Sí, eso sería extranjero. Claro, es decir, uno por el rango ya puede determinar si está bien o está mal. ¿Está? Pasa por ahí el tema. Fíjense, todos estos son errores típicos de ¿qué? De consistencia. Es decir, tal cual, ahí Juan pone también los 90. ¿Está? Ahora, ¿qué significa la validación? Hablamos de consistencia y después ahora vamos a hablar de ¿qué? De validación. Validar lo que quiere decir es verificar el dato que me están dando con un dato que tengo almacenado. ¿Está? Por ejemplo, en el listado de ustedes me pone un número, qué sé yo, 38 millones con todo lo pipipi. Ah, bueno, yo me tengo que fijar si lo tengo en el listado, porque puede estar dentro de qué, dentro del rango. Ah, lo tengo que verificar si lo tengo en qué, en el listado. Por eso siempre en cualquier organización, lo primero es la consistencia y lo segundo es la validación. ¿Por qué les parece que primero es la consistencia y lo segundo es la validación? ¿Qué les parece? Acá me pone Nico para ver si hay error. El tema es este. Bien Pablo, bien Pablo. Es más rápido detectar la consistencia y la otra es que no tiene costo. Porque yo para validar, yo lo tengo que controlar contra qué? Contra un dato que ya tengo. Este dato fue cargado. Pero como bien dijeron ahí, yo rápidamente puedo detectar por algún algoritmo, ¿está? O por algún método, che, esto está mal. Entonces no hace falta que vaya a consultar. ¿Eh? Si es inconsistente no tiene sentido. Claro, tal cual, Pablo. Sí, 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 sí. ¿Está? Viene por ahí la idea, ¿eh? Vienen bien. Bien, vamos a seguir con lo que dice hay tareas a desarrollar. Primero fue consistencia y validación. Bueno, tareas sensibles en las áreas. Esto también tiene que ver con control interno. ¿Está? Actividades. ¿Qué actividad estamos haciendo por sector? Necesito todo es el detallado, ¿eh? Detectar los parámetros que cumple o no el sistema. ¿Se acuerdan lo que hablamos de ponderación múltiple? ¿Se acuerdan el ejemplo del supermercado? Que habíamos dado el sistema balanceado, más 5, más 10, menos 5, menos 10. ¿Se acuerdan? Que dije, che, hay que ver que tiene que haber algún parámetro, algo que sea tan importante que me tire abajo toda la suma. ¿A qué se refiere a esto? ¿Se acuerdan cuando charlamos? Que dijimos, che, si tarda 5 segundos no vamos más del supermercado. A eso se refiere. Bien, y ahí dice, ¿qué informe tiene que estar con todo esto? Voy a avanzar. Miren todos los aspectos que hay que considerar, está en el informe. Esto es genérico, porque estamos, insisto, haciendo lo que se llama un análisis que detallado, en lo finito. ¿Qué información va de un lado a otro de un área? ¿Cuál es la estructura de la organización? Si tiene o no que algún elemento de control interno, porque eso también es importante. El equipamiento, cómo es el equipamiento. Ojo, cuando uno habla de calidad de información, es un poquito lo que aportaron en el chat. Si es redundante, si no es redundante, qué tipo de información se maneja, cómo se custodia la información, qué seguridad hay, que eso también lo hablamos. ¿Está? Eso tiene que ver con la calidad de la información. ¿Quién es el responsable de custodiar la información sensible de la organización? Eso también es importante. Ahí dice el ambiente humano, ¿está? Fíjense que con respecto al ambiente humano, ¿qué nos está diciendo ahí? Y nos dice ambiente de control, ¿sí? Motivación, moral personal, la moral en general del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Si vos vas a pedir información, que te den información buena. Vas a un área, te están mintiendo. No, pará, decime el dato. Después vemos qué pasa. Si te equivocaste, sí, me equivoqué. Pero no me digas, no, pará, que después te lo doy, no. No seas voltero o voltera. Decime, che, ¿estás así o no? Cohesión de grupo, de un proyecto, el ambiente físico, seguridad del equipamiento en general, ¿no? Si el sistema ya no cumple con las condiciones para el cual ha sido desarrollado, esto, ¿se acuerdan cuando hicimos mención? ¿Se acuerdan? Profe, puede ser que en el libro las tareas a desarrollar las nombres.
Puede ser, pero básicamente, son estas, está sacado del libro de herramientas, fíjate. Esto es lo general, Esto es lo general cuando vos terminás con el análisis, el detallado, ¿qué tenés que poner? Esto, insisto, esto es genérico. Depende de dónde estás trabajando, tal vez tendrás que poner, insisto, algo puntual de la actividad, porque esto es genérico. Tal vez hay un ítem que vos decís, che, esto no lo trabajan, entonces, pero hay algo que sí trabajan, entonces lo tenés que incluir. No es que esto lo tienen que, insisto, que toda esta clasificación la tienen que respetar todo. Pues puede ser, insisto, algún ítem que no lo están utilizando, pero lo reemplazan por otro. Sí, hay que ver si es el 6, ahora no tengo en memoria, tendría que ir al libro y fijarme. ¿Está? Sí, está en el libro de herramientas. Sí, es un análisis detallado. Bueno, acá esto es global y detallado, ¿está? Pero es lo que miramos, Sí, chicos, del libro de herramientas hay que agarrar el libro y fijarse. Uno es el global y después tenés el detallado. Y lo tienen en el... yo lo tengo tirado por acá. Digo, en algún lado lo tengo. Porque ahora tengo un montón de cosas en esta mesa de trabajo. Ahora te lo encontré. Porque tengo de todo un poco. No, para acá me fijo. Porque tenés el global y el detallado. ¿Está? Ya me fijo, no se preocupen. Total, igual lo tienen por capítulos. Tranquilos. Ah, Deu. Tienen capítulo 6 es el análisis detallado. Tengo el libro en la mano, 6 es detallado y 3 es el global. Y 3 es el global. 15. ¿Está? ¿Se entiende? 3 y 6. ¿Está? Sí, el detallado está en el 6. ¿Está? Igual está en el libro, chicos. Está todo puesto en el Classroom. Van al Classroom, tienen los capítulos, lo empiezan, están etiquetados. Yo les etiqueté los capítulos, Ah, pero lo tienen en el Classroom. Lo tienen en el Classroom. Bueno, listo. Este está. Esperen que ahora levanto mi otro archivo y ahora se los comparto. Esperen que ahora levanto mi otro archivo y lo comparto. Así ahora seguimos con... Bien. Voy a cambiar lo que es el archivo para compartir. Bien. La pantalla es la misma, la presentación es la misma. Estamos Santi y yo. Bueno, vamos a empezar a trabajar, que sigue a continuación, que es el concepto básico de archivos. ¿Está? Como los archivos en general, hay una primera clasificación. Es una primera clasificación. Tienen serial, que es uno detrás de otro, aleatorio, ahora vamos a ver qué significa, e indexados. ¿Qué pasa? En los archivos tiene esto. Como si fuese una ficha, eso se llama registro. Cuando uno tiene una ficha, se llama registro. Y el contenido que está dentro de esa ficha se llama campo. ¿Qué significa? Si en nuestra ficha tenemos apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, esos son campos. Y esos campos están dentro de ¿qué? Dentro de un registro. ¿Qué significa esto de serial? Un archivo serial o cronológico, a medida que nosotros vamos cargando el dato, se va colocando ¿qué? Uno detrás de otro. ¿Me siguen? Uno detrás de otro. Eso es lo que tiene. Eso sería un archivo serial o cronológico. ¿Qué significa esto de serial o cronológico? Por ejemplo, los clientes. Nosotros los vamos cargando ¿cómo? A medida que lo vamos contactando. Un cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente. Lo vamos cargando. ¿Está? Y la otra, los contactos en el teléfono. El concepto, para que sigan el concepto. ¿Cómo lo voy cargando? De forma serial, a medida que conozco a la gente, le, che, pasa tu dato, lo voy cargando ¿qué? En el teléfono.
Eso se llama ¿qué? Serial, que desde el primero hasta dónde? Hasta el último. ¿Está? Eso significa que el dato se lo carga en forma serial o cronológico. ¿Está? Bueno, ahora voy a explicarles el otro, que es el último, que es el indexado. Después voy al del medio, al aleatorio. ¿Qué significa esto del indexado? El indexado significa que sobre el primer archivo ¿cómo es? Es secuencial, se fue cargando los datos uno detrás del otro. Sobre ese archivo existe un archivo más chiquitito que se llama ¿qué? Índice. ¿Me siguen? Se llama índice. ¿Qué hace el índice? El índice lo único que guarda es lo que se llama el orden, 1, 2, 3, y al lado, lo que guarda es la posición de ¿qué? De lo que tiene que ir a mirar, a buscar. ¿Me siguen en la idea? Va de vuelta. Pensemos en el teléfono. Yo cargo los datos. Me contacto con una persona, pum, lo cargo, pum, lo guardo en contacto, pum, lo guardo en contacto, listo. Esa información la fui cargando ¿qué? De forma que serial. Perfecto. Ahora, cuando yo tengo que buscar a esa persona en los contactos, ¿cómo aparecen los contactos en el teléfono? ¿Me trataba un poquito de café? Bien, bien ahí como dicen, ahí, bien, bien ahí. Aparecen todos ordenados alfabéticamente. Entonces dicen, pará, yo no los ordené alfabéticamente. Ah, ¿qué pasa? Ahí está el tema. Entran en forma que secuencial, pero existe un sistema que yo, a medida que voy cargando los datos, este índice se va como actualizando. Y la información, lo único que actualiza ¿qué es el lugar donde están puestos que mis datos. El dato siempre es secuencial. Lo que hace que es actualizar que el índice. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona el indexado y el secuencial? El secuencial es todo, digamos el dato en bruto, está todo cargado, como nos fuimos contactando. Ah, pero el indexado es aquel secuencial que tiene ¿qué cosa? Un pequeño archivo que le indica dónde ir a buscar la información, que es el índice. ¿Queda claro el concepto? ¿Se entienden estos dos? El serial y el indexado. ¿Lo engancharon? Bárbaro. Ahora vamos a hablar del medio, que es el aleatorio. Vamos a hablar del medio. A ver cómo les puedo dar el ejemplo. En el aleatorio, háganse todos, si yo digo Excel, todos tienen idea de lo que es el Excel. Supongamos esto, que vos tenés abierto el Excel y tenés las primeras las primeras celdas arriba de varias columnas, todo hasta abajo, todo lleno. Qué sé yo, desde A hasta, por poner, para que sea un ejemplo, desde A hasta L y desde 1 hasta 100 tenés todo eso lleno, todas las celdas llenas, ¿está? ¿Qué pasa? Cuando vos borrás un par de celdas, te queda ese espacio que es libre. Vos borrás otro par de celdas y te quedan ¿qué? Espacios que libres. Lo que hace el aleatorio es tratar de buscar en nuestro dispositivo de almacenamiento cuáles son ¿qué? Los lugares libres para guardar en ese lugar ¿qué? La información. Por eso se le dice que es aleatorio. Solamente porque la información se guarda, lo hace el sistema automáticamente, buscando que el espacio libre que cuenta para poder guardar esa información. ¿Se entiende? Eso es el aleatorio. Ejemplo de esto, le voy a dar un ejemplo de entre casa. ¿Qué pasa cuando el teléfono dice que tiene poca memoria? ¿Qué hacemos? Pregunta, ¿qué hacemos cuando el teléfono dice que te estás quedando sin memoria? ¿Qué hacemos? Borramos las apps, empezamos. ¿Qué borrás? ¿Qué es lo que borrás lo primero? ¿Borrás cualquier cosa o fíjate, pusiste fotos o videos? Borrás los videos más pesados. ¿Por qué? Claro, tal cual. Borrás las fotos
o borras que los videos que te ocupan un montón de espacio, y no quiero decirlo porque va a salir grabado encima. ¿Está? Decís, che, borremos todos estos videos que no tienen nada que ver. ¿Está? Y vos, al quitar ese archivo de video que tiene un montón de espacio, te libera espacio en la memoria del disco, del teléfono, lo mismo, por el disco recto es lo mismo. Te libera ese espacio y te queda disponible. Así es así es el aleatorio, ¿está? ¿Se entiende? Pasa por ahí. Ese es el aleatorio. Es tratar de ubicar la posición que te quedó libre para ubicarlo a él. ¿Queda claro los tres formatos? Serían uno tras del otro. El indexado que es uno tras del otro porque un archivito que le dice cómo ir a buscar la información. Walter, sí, lo que es el defragmentador hace eso, pero hay que tener cuidado. Y las herramientas de Windows, como bien dice Walter, te permiten desfragmentar. Pero hay que tener cuidado, porque si el defragmentador en algún momento se planta, perdés la información que tenés en el disco. Hay que ser cuidadoso. Siempre antes de defragmentar, que es lo que dice Walter, hay que hacer una copia de seguridad. Haces una copia de seguridad y después defragmentas. Porque corres el riesgo de perder esa información. Bueno, ordena porción archivo. Sí, Pablo, pero como le dije antes, ojo con el tema de los discos en la computadora. Si vas a desfragmentar, hacete un backup previo. No sé, yo ya se los advertí, Ahora me veo que mañana, pum, me dijo el profe que desfragmente. Al piste. Primero hay que hacer una copia de seguridad. Siempre te conviene hacer unas copias de seguridad antes de que de defragmentar. Porque si vos defragmentás y después no encontrás archivos, te decidís, bueno, te arriesgaste. No se aconseja defragmentar sin copia de seguridad. Ojo, ojo con eso. Por las dudas. Después no me digan, che, perdí los datos. Te avisé. Bien. Concepto básico acá del proceso de los archivos. Dice, de entrada, de transacciones, maestros y tablas, intermedios y qué, y de salida. Voy a hablar de algunos de ellos, insisto, este tema les tiene que resultar fácil porque hoy nosotros hay muchos que ya los utilizamos desde hace un tiempo a nivel general. Pregunta, ustedes si tienen un archivo de Word, ¿está? Y lo tienen que transformar en PDF, ¿cómo hacen? ¿Dónde hacen el cambio? Hay dos opciones a veces. Guardar como PDF. Ahí está, Janina. Mirá lo que puso Janina. Ya lo pasó, ya pasó en el chat. Lo imprimo como PDF. Ahí está la otra opción. Por eso le decía. Es decir, ahí pusieron guardar como. Perfecto. Pero hay otra opción, que hay sistemas que te dicen, en el momento de imprimir los sistemas, elegís la impresora y en lugar de tener la impresora, la láser o la que tengas, te dice imprimir PDF. Vas a imprimir PDF y te genera el archivo PDF. ¿Está? Eso es un archivo de salida. Ese es un archivo típico de salida. Vos tenés un listado muy grande y en lugar de bajarlo por la impresora, ¿qué haces? En lugar de bajarlo por la impresora, pum, elegís, en lugar de guardar como, vas a imprimir, clicás en el tipo de impresora, te despliega el menú desplegable, para la redundancia, elegís PDF, entonces pones a imprimir y te imprime en realidad todo donde, en un archivo. Ese es el archivo de salida. ¿Está? No es específicamente guardar como. Porque a veces uy, ya me puso 10 minutos, ya son las 9. Bueno, ¿está? ¿Quedó claro? De entrada es al revés. De entrada yo estoy cargando datos. Hace un tiempo atrás, hace un par de años, me pasó una cosa que en el Jumbo me pasó. Estaba con el chango, yo estaba saliendo, le estaban facturando y de repente se le trabó directamente que la terminal. La chica que estaba haciendo el ticket se le plantó directamente y yo ya había pasado la mayoría. Estábamos ya con la Jumbomada, con todo el resto. Faltaban 2 o 3 productos y se le plantó directamente el sistema en la terminal. Yo dije, a ver qué pasa, a ver qué hacen. Entonces vino la supervisora, la chica no sabía qué hacer, le dice, no, mirá, hace así. ¿Qué hizo? Recuperó toda la información que ya había pasado, la recuperó por sistema, te lo permite recuperar, pasó los últimos 3 o 4 productos que faltaban y generó el ticket. Ese es un archivo de transacciones.
Es un archivo típico de transacciones. Antes de cerrar el proceso, ¿qué hacen? Están guardando en línea que toda la actividad. Si la actividad se cierra, ¿qué significa? Que vos emitiste el ticket, ese archivo se guarda. Pero mientras lo están guardando, ¿por qué? Por una eventualidad. Es un típico archivo de transacciones. ¿Está? Cuando vi cuando lo hicieron dije, ah, lo tienen bien pensado. Código barra se levanta para pagar. Bueno, me dice, no dice, sí. Hay un código de barra y se levanta para pagar. Puede ser, sí. Autoescanear mercadería, saca el ticket. Sí. Pero ese es pero yo lo que digo es, una cosa es cuando vos vas y haces el picking que vos pagás solo. Pero el otro es peor. Yo te digo, vas con el chango lleno. El que dice es puede ser, no sé, pero ahí dice Karen, es un backup. Claro, que te lo permite recuperar porque tal vez pasó algo y viste que. ¿La otra cuál es? Ah, no, te paso todos los productos de vuelta con el chango. Es un garrón. ¿Está? Es un garrón. Pero ¿qué pasó? El sistema lo recuperó el archivo, pasamos los 3 o 4 puntos que faltaban y generó el ticket. ¿Está? Archivo de transacciones. ¿Está? Intermedios. ¿Está? En datos SQL marcado en archivo. Ah, puede ser, sí. Más o menos, sí, el auto guardado, sí, funcionaría más o menos de esa forma. Maestros y tablas. Concepto de archivo de maestro, archivo de tabla. Un archivo maestro es en el cual toda la información que se está guardando se dice no volátil. ¿Qué significa? Que toda la información que se guarda es consistente en el tiempo. Es un archivo maestro. Es consistente en el tiempo. Son muy estables. Le voy a dar un ejemplo típico de archivo maestro. Supongamos que tenés un problema, por decir, con internet. Llamás a tu operador de internet. ¿Está? Estoy hablando del archivo maestro, donde se guarda todo. O llamás, se te cortó la luz. Llamás a Esura, de Nora, que tengas. Le hago el reclamo porque se me cortó la luz. Bueno, te dan el número de reclamo. Listo. Llamás a la media hora porque ya estás podrido, no tenés luz. Quiero llamar. Ah, pero usted ya hizo un reclamo. Lo tenemos acá registrado. Es decir, ya por el número de teléfono, ellos ya te detectaron que está registrado. Ah, esa información se guarda en un archivo maestro. Todas las novedades quedan guardadas en el archivo maestro. ¿Está? A eso se llama un archivo maestro. ¿Se sabe algo del tema? No, pará, estamos analizando las chicos. Ya me preguntan por las evaluaciones. Las estamos analizando. Después cuando esté la data justa se les digo cómo vamos a proceder. No entren en pánico, por favor. Bueno, eso se entiende, es como cuando te graban tal cual, Mica, sí. Hace referencia a eso. Todo eso queda registrado. Tal cual. Ahora, vamos a hablar de las tablas. Archivo maestro por un lado y también ¿qué? Las tablas. Hoy cuando hablamos de software, hablamos del software Tango. Que es un software paramétrico. Las tablas son los elementos que nos permiten las tablas son los elementos que nos permiten modificar ciertos parámetros y el software sigue funcionando exactamente igual. Lo que son ciertos datos que nos permiten cambiar. ¿Está? Eso es lo que tiene específicamente el concepto de tablas. Por eso cuando tiene un software tipo Tango, para la parte contable, cuando usted tiene eso, pensemos en lo siguiente, por poner, tiene un sistema de facturación. Un sistema de facturación que funciona la maravilla. Por decir, supongo que el día de mañana, por decir, el IVA que ahora está en 21 lo llevan a lo que antes era 18%. ¡Pum! Te lo tenés que cambiar al 18%. Y te dicen, bueno, tenés que buscar en qué lugar del software está la posibilidad de cambiar qué. Ese porcentaje de 21 a qué? A 18. Si a vos te dicen, no se puede cambiar, te tenés que matar porque encima tenés todo un software y resulta que en lugar de tener la posibilidad de cambiarlo, no puedes cambiar. No, la tabla tiene que estar. ¿Se entiende? Ejemplo podría ser también de tablas. Cuando vos en un software de liquidación de sueldos y jornales tenés las tablas de antigüedad. Vos ahí cargás que tantos años tal porcentaje, tantos años tal porcentaje. Cosa que después el software lee en la tabla y en base a esa tabla te hace que el cálculo de la antigüedad de la persona. Son valores que te los permiten modificar. ¿Está?
La tabla tiene ese elemento y el archivo maestro no, es estático, ¿no? Los cambios, yo voy grabando, pero no puedo rápidamente ir y venir, ¿no? El archivo maestro es altamente estable. ¿Está? Bien. Y nos queda únicamente que archivos intermedios. Los archivos intermedios son los que, por ejemplo, los procesos grandes a nivel bancario, se cierra un proceso y antes de habilitar otro proceso queda el archivo como sería en stand-by. Hasta que después utilizan ese archivo para hacer otro proceso. Eso es un archivo netamente ¿qué? Intermedio. ¿Está? Que se terminó todo el proceso y antes de comenzar otro nuevo, lo que hacen es verificar que se haya cerrado ese lote genérico de ¿qué? De datos. ¿Está? A eso se refiere. ¿El intermedio? Sí, Pablo, mira, va de vuelta. El intermedio es, supongamos que al fin del día lo que hacen es cerrar las operaciones, se cierran las operaciones a las 0 horas, lo que hacen es procesar toda la información y capaz que a las 3 de la mañana quedan libres todo eso que sería el estado que nuevo para el otro día. Ese periodo sería del archivo que intermedio, porque vos cerraste todas las operaciones y antes que den de alta todos los estados de cuenta con sus nuevos valores, perfecto, esa ventana de tiempo la utilizan ¿para qué? Para actualizar el resto. Es un archivo intermedio. ¿Está? A eso se refiere. ¿Está? Entonces tenemos, fíjense, de entrada, de transacciones, tal cual. Sí, 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 tal cual, sí, sí, son las cierres parciales. ¿Cómo andamos? ¿La venimos piloteando? Voy a avanzar en la próxima. Bueno, para avanzar, igual, acá lo que tienen es lo que ya charlamos. Archivo de transacciones y tenemos consistencia y validación. Formato, signo, punto decimal, rango. Y le voy a dar lo que se llama, sí, ya lo vi, pero quiero aprovechar la explicación, así cerramos esto. Sí, ya, Nico, sí, ya lo vi. Correlación entre campos. ¿Qué significa la correlación entre campos? Sería para el caso de ustedes, para que lo entiendan rápido, las correlatividades. Yo no puedo hacer una materia si no tengo la correlativa que previa. En la parte administrativa es, yo no puedo hacer un pago con una fecha si el proveedor, la factura me la trae con qué. No, no, no. Siempre el pago es con fecha posterior a qué. A la factura que me envía el proveedor. ¿O no? A la suma de medida. Pero no puede ir pago con una fecha anterior a la factura del proveedor. ¿Estamos todos locos? ¿O no? ¿Me siguen? Bueno, voy a grabar porque ya me clavó el minuto. Yo voy a grabar, lo lamento. Bajo la persiana porque si no vamos a tener problemas. Hasta luego.